Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que se conecten con esta emisora. Radionuevaera.es, que emite desde Internet eh, con la confianza en que estos conocimientos, estos diálogos, estas entrevistas que realizamos, pues les sirven a ustedes igual que nos sirven a nosotros. Nos sirven para reflexionar, nos sirven para tomar una postura, nos sirven para revisar ciertas cosas y, y para inspeccionar en nuestras creencias sobre cosas que son que a lo mejor estábamos muy convencidos y revisamos o que reafirmamos. Soy Antonio Fernández Fígare y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía. Hoy está con nosotros Narayani Chaitanya, perteneciente a la Escuela Védica, que nos visita de forma habitual a través de Internet, pues estos martes por la tarde, discípula del Swami Sankara-Tilakaranda, y que bueno, generosamente se muestra dispuesta a compartir pues lo que ha aprendido de su maestro y lo que sobre su bagaje personal y sus propias reflexiones haya podido deducir. Namaste, Narayani. Buenas tardes. Namaste, buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias a usted por estar junto a nosotros. Hoy hemos quedado en hablar de un tema, yo creo, muy interesante, ¿no? Porque frente a lo que a veces predomina, que es la vieja ley del talión, ¿no? Esto del ojo por ojo y diente por diente, sí. Que Gandhi decía que siguiendo esta ley al final terminamos todos ciegos y sin dientes, ¿no? Está la contrapartida, el otro lado de esa moneda, o tal vez no al mismo nivel, sino a un nivel más elevado, la actitud del perdón. ¿Qué se me ocurre preguntarle qué entiende la filosofía védica y qué ha deducido usted de la enseñanza de su maestro? ¿Qué es el perdón y qué elementos tiene? Sí, el perdón tiene unos elementos que son la persona que ofende y la persona que es ofendida. Entonces, entre estos dos elementos se establece una relación, o a veces se rompe una relación o se rompe una vinculación que había debido a esta ofensa de cualquier tipo que fuera. Pero el perdón se asocia a la paz. El perdón es cuando algo se restablece y vuelve la paz entre esas dos partes. En ese sentido, es muy importante el perdón, porque cuando queda resentimiento en el corazón de la persona, pues se genera un tipo de emoción que no es buena y no es sana ni para el que la siente ni para el que la recibe, aun cuando la otra persona incluso pudiera ser que no sea consciente de que estás pensándose eso sobre él. Ajá. El perdón es una emoción, pero también es una actitud, ¿no? De alguna forma disculpamos a la otra persona por cometer lo que pensamos que es un error o por haber hecho algo que nos ha incomodado, ¿no? Sí, es una actitud, pero requiere que seamos muy tolerantes, porque muchas veces nosotros no perdonamos a la persona por pura intolerancia y no nos damos cuenta de que ninguno somos perfectos. Es decir, que muchas veces vemos muy claramente los fallos de los demás, pero no nos damos cuenta que nosotros hemos tenido en otras ocasiones fallos iguales o similares, o incluso más graves. Entonces, tendríamos que tener un punto de tolerancia para entender bien
el porqué de que por qué suceden estas cosas. Tenemos que agotar posibilidades, es decir, no sentir esos sentimientos de odio, tensión, violencia, animosidad, porque eso, si llenamos nuestros sentimientos con estas emociones, vamos a ser muy infelices. Y es probable que la persona que ofende o que nos ofende puede ser consciente o no ser consciente. Lo más normal es que sí sea consciente, o al menos sepa que se está descuidando. Pero según eso, nosotros deberíamos de tener una actitud, por un lado, en un nivel exigente, porque si hay que restablecer un daño causado, se debe exigir, que es una ley natural, es una ley justa, y por otro lado tener la apertura psicológica suficiente y también tener la mente ecuánime suficiente como para agotar todas las posibilidades y ayudar a quitar el rencor. Entonces el perdón necesita una retribución, pero entonces hay como que hacer una negociación entre las dos partes para ver cómo se compensa eso que se ha roto. Y es importante la manera de efectuarlo, ¿no? Es importante el diálogo para llegar a este perdón, para evitar lo que llamamos resentimiento, ¿no? El resentimiento sería volver a sentir. ¿Es importante el diálogo o se puede hacer un perdón sin que haya afloramiento de emociones y sin que se dialogue o se busquen explicaciones o se realice cierta catarsis emocional, ¿no? Pienso que ambas formas pueden ser posibles. Muchas veces, claro, depende de la situación. Si la persona no ha llegado a ser muy consciente porque todavía ciertas normas o ciertas características sobre la vida no las conoce bien, no las comprende, o la persona es muy joven, todavía está aprendiendo, etcétera, es más sencillo perdonar ciertas ofensas. Claro, es que estamos hablando en una terminología que es un poco ambigua, sin establecer ejemplos concretos, pero otras veces es absolutamente necesario esa conversación, esa puesta en común del pensamiento de las personas, porque cuando hay una buena comunicación es cuando realmente podemos solucionar los problemas. Si no, no vamos a llegar a entender. Podemos imaginar o pensar sobre supuestos de por qué sí, por qué no ha sucedido esto, etcétera, y sin llegar a saber cómo ha sido realmente. Entonces necesitamos la verdad, aun cuando la verdad a veces es dura y estamos a veces también incluso dispuestos a aceptar mejor una mentira por nuestro propio consuelo antes que una verdad, pero debería de ser siempre la verdad por delante y la comunicación bien clara y bien certera. Nuestro maestro, el maestro de nuestro maestro, Swami Tilak, decía que la comunicación certera es una de las normas, una de las leyes fundamentales en el yogi, el ser humano, como persona que ejerce la filosofía del yoga, y la comunicación es muy muy importante. Y esta parte del perdón, el perdón está asociado a veces como una cierta condescendencia, ¿no? O sea, parece como que el que perdona está en una posición más alta, ¿no? Sí, es cierto. Está en una posición de ascendencia respecto al perdonado, ¿no? ¿Pero esto debe ser así o no? Pues
El caso es que esto es así, porque el que ha sido ofendido es el que al que se le debe. A ver si me explico. La persona que ofende inmediatamente coge una deuda y para llegar a pagar esa deuda tiene que restablecer esa ofensa de una forma compensada. A veces la persona ofendida no está de acuerdo en en el pacto que el otro le propone porque le parece insuficiente. Lo que sí es cierto es que el que ha sido ofendido está en ese momento en superioridad porque le es debido el pago de su deuda. Sé que en tradiciones antiguas, cuando alguien ofendía a otro, le debía su vida, su propia vida. Y podría llegar a ser, en determinadas sociedades sucedía así, y podía llegar a ser estoy hablando en términos supuestos, podría llegar a ser esclavo de esa persona porque le debía incluso con su vida hasta que no le perdonara. Actualmente, ya en este tiempo moderno, esto no se practica ni muchísimo menos, pero tampoco se tiene muy en cuenta. Vivimos en un mundo y en una sociedad en la que la ofensa, el que ofende sale corriendo y si te he visto no me acuerdo, en la mayor parte de los casos. Y existe también una falta de respeto, incluso humanitaria, hacia los demás, de tal forma que hay un desprecio muy grande y muy importante. En sociedades en las que se tenía más sentido del honor y más sentido de la respetabilidad, esto se miraba mucho más. Entonces nos tendríamos que remontar a tiempos más antiguos, no solamente a tiempos más antiguos en el yoga, sino incluso también en las sociedades cristianas. Sabemos que una deuda era una deuda y eso se exigía con mucha fuerza, con mucha firmeza. Y en sociedades como las nuestras, en sociedades de nuestro mundo occidental, yo sé que en las épocas de nuestros abuelos también había una respetabilidad y una honorabilidad muy mirada entre las personas, cosa que hoy esto se ha perdido en gran parte. Sí, esto sucede así. Sí, el sentido del honor y del respeto, ¿no? Lo que ocurre también, ¿no le parece, Narayani, que a veces está muy diluido o es un poco confuso hasta qué punto una persona puede ofender y otra sentirse ofendida, ¿no? Estamos hablando de susceptibilidades, ¿no? Entonces, para lo que para una persona no tiene importancia en absoluto, para otra es un mundo, ¿no? Claro. Y entonces entramos dentro de un terreno de una tremenda subjetividad. No estamos hablando de una persona que no sé, que atraca o que viola o que hace algo evidente y obvio, ¿no? Pero en el tema de las relaciones interpersonales, yo creo que hay muchos matices en todas las cosas, ¿no? Depende del estado de ánimo que se encuentre también el receptor o el emisor, ¿no? Uh-huh. Sí, esto es verdad. Vivimos en un mundo en el que todo es muy subjetivo y entonces en base a esa subjetividad pues también nos movemos. Lo que sí que es cierto es que en las relaciones entre las personas existe siempre el nivel de personas que ayudan a otros y el nivel de personas que son ayudadas por otros. Y seguimos en el campo de la subjetividad. Cuando alguien se ha esforzado mucho por ayudar a alguien y ese alguien que ha sido ayudado responde de una forma ofensiva en un momento dado, incluso contraataca. Esto sucedía también en épocas de guerras,
quien era más ayudado era luego el enemigo, precisamente, que se convertía en enemigo para así salir adelante. Tendríamos que ir en busca de nuestra ética más sincera, porque en el fondo de todo, en el fondo de nuestro pensamiento, nosotros sabemos cuando hemos hecho algo bien o algo mal, y ahí es fácil, incluso en ese nivel también podemos confundirnos, pero yo creo que la mayoría de las personas sabemos en qué posición estamos cuando hemos hecho daño o cuando se nos ha hecho daño después de haber sido alguien que ayudó a otro, en este caso. Y finalmente pues no esa persona no se portó bien. Sí, a lo mejor la intención tiene mucho que ver, ¿no? Cuando algo se hace con intención hostil o intención vengativa o intención bueno, pues eso, ¿no? O agresiva, ¿no? O simplemente pues puede ser, pues no sé, un desliz o comentarios o acciones que bueno, que pueden tener más o menos importancia. No sé si recuerdo, estaba recordando ahora mismo, que en alguna parte leí que para algunos hindúes el cristianismo les parecía no sé si hindúes o chinos, no recuerdo bien, les parecía una religión muy, pues decían que era cruel, porque eso de perdonar al enemigo parecía como una especie de exceso de superioridad, ¿no? Ah, sí, exceso de superioridad. Sí, como el máximo de la condescendencia, ¿no? Como el decir, tú me has hecho daño, pero encima te perdono y te amo, ¿no? O sea, que como ideal es muy bonito, pero dicen que, no sé, lo saco a colación porque me pareció curioso Sí. el comentario, ¿no? Es interesante. Que se veía como una cosa cruel, porque daba a entender que la superioridad era tan grande que uno perdonaba al que te había hecho daño, ¿no? Bueno, pues es posible, sí. No había escuchado esto antes, pero realmente es interesante porque si alguien es capaz de perdonar por completo a alguien que le ha hecho daño, realmente es porque puede demostrar una capacidad de estar por encima de esa circunstancia, lo cual es bastante loable, si es en ese sentido. Claro. Ya el hecho, este otro dicho siempre de ojo por ojo y diente por diente, que también se escucha en esta terminología en la Biblia, pues realmente no es compartido por muchísimas personas y muchísimas otras culturas. Yo he escuchado que los jueces, los abogados, personas que tienen que ver con el derecho y que se encuentran siempre, todos los días, ante ofensas, vamos a llamarlo así, ofensas, que pueden ser de cualquier índole, realmente tienen que ejercer una profesión basada en la ecuanimidad. Porque aun cuando odien el delito, delitos terribles, ellos están obligados a ser imparciales. Están obligados a mantener una postura de objetividad ante un hecho, incluso buscar causas y buscar el porqué y las circunstancias que hicieron que esto sucediera. Y esto realmente yo creo que no debe ser una profesión fácil. No, de hecho están regidos por un principio, no lo recuerdo bien con exactitud, ¿no? Pero me parece que el principio de la justicia entre ellos incluye la piedad. O sea, es la igualdad ante la ley, la equidad, como estaba diciendo, pero al mismo tiempo la piedad, ¿no? O sea, el juez debe ser piadoso, debe ser
debe optar por dentro de las penas la menor posible, ¿no? Sí, sí, así es. Dentro del tema de las ofensas, ya que estamos hablando del tema del asunto del perdón, hay una cuestión bueno, de disposición a arreglar, ¿no? De intentar hacer todo lo posible por remediar eso que se ha producido, a lo mejor sin darse cuenta, de forma inconsciente, la persona que lo ha hecho, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor de forma deliberada, pero después se arrepiente. ¿Está obligada la parte que perdona a aceptar las disculpas o no? Bueno, esta parte es interesante. Nuestro maestro, Swami Sankara-Tirakananda, decía que muchas veces la persona que ofende dice: ay, perdón, disculpa, me equivoqué. Y entonces resulta que eso no es suficiente, porque si habiendo causado un daño, y esto lo explicaba para enseñarnos también a pensar y a tener una actitud correcta ante la vida. Si hemos causado un daño, el hecho de pedir disculpas de palabra es muy sencillo, porque, ay, perdón, ay, bueno, ya está, no pasa nada. Entonces, esta respuesta ya está, no pasa nada, pero ¿y lo que pasó? Muchas veces no se arregla tan rápidamente o tan fácilmente. Si es un asunto muy superficial y muy pequeñito, pues a los 5 minutos ya se ha olvidado. Pero en ciertas ocasiones el daño hay que repararlo de alguna forma, de una forma también emocional. La sociedad castiga a los ofensores con multas, y estas multas se pagan con dinero. Muchas veces dicen, bueno, pues se le ha condenado a pagar tantos miles de euros para a la persona que ha hecho daño, y con esto consideran que se arregla. Incluso la persona que ha recibido el daño sabe que eso no le arregla lo suficiente, pero bueno, va de este modo la justicia y tiene que aceptarlo porque es así, suponiendo que ha habido una buena justicia. Pero hay algo que también hay que arreglar en la emoción. Deberíamos de pensar en que la persona ofendida emocionalmente ha sufrido, y entonces el hecho de pedir disculpas simplemente y esperar que automáticamente lo olvide, deberíamos tener un poco más de sensibilidad y hacer algo por nuestra parte para ayudar a devolverle la felicidad, perdida, entre comillas. Entonces, Sí, hay que reparar el hecho con otro hecho. Es como a veces las deudas se pagan con dinero. Contraes una deuda de dinero y se paga con dinero y ahí ya está cancelado el asunto. Pero otro tipo de deudas emocionales, de otras índoles, deberíamos de pensar en algo que fuera una compensación para que esa persona se pueda volver a sentir feliz, o podemos devolverle la confianza perdida en el caso de que sea un amigo, o restablecer ese sentimiento que en un momento dado ha tenido de desconfianza hacia uno. Entonces ahí hay un pequeño trabajo que nos deberíamos de armar de inteligencia y de buena voluntad para hacer ese restablecimiento. Y a veces, si ha sido muy grave, no vamos a poder hacerlo por completo, pero al menos deberíamos de demostrar que lo estamos intentando. Nuestro maestro ponía un ejemplo de un jarrón roto. Cuando se rompe un jarrón precioso, etcétera, que tenemos en la sala de nuestra casa, y se cae, se hace añicos, y decimos, bueno, pues ahora lo voy a reparar y lo voy a pegar. Entonces coges un buen pegamento y vas pieza por pieza, vuelves a construir el jarrón, pero tú te das cuenta de que no es lo mismo que al principio. Antes estaba perfecto, maravilloso, y ya roto y pegado,
pues que ya no es la misma cosa. Lo tienes ahí, bueno, pues, pero no ha quedado igual. Entonces, muchas veces con la vida pasan estas cosas. El jarrón que ha sido pegado no es lo mismo que el jarrón antes de que se rompiera en cachos. Uh-huh. Sí, pero también es cierto que hay personas que tienen más tendencia al resentimiento que otras, ¿no? Y personas Sí. que perdonan con más facilidad, ¿no? Sí. A lo mejor personas que son más mentales o más terrestres, las personas más emotivas, como viven mucho a través del sentimiento, ¿no? Si algo les hiere de forma emocional, pues tienden a revivir eso con insistencia, ¿no? O les surge la desconfianza, ¿no? Sí, esto que ha dicho ahora es importante porque muchas veces las personas guardamos, y esto es una pena que sea así, pero guardamos durante tiempo y volvemos a rememorar, en nuestra memoria no se pierde esa ofensa y parece que esa ofensa que fue hace muchísimo tiempo otra vez ha sido hoy o ha sido ayer o ha sido hace poco. Y no podemos establecer la recuperación de nuestra paz olvidando que eso ya es tiempo pasado y que ya la vida pues ha continuado de una manera. Esto es una pena que ocurra porque esto está hablando de que precisamente es resentimiento, que volvemos a revivir una y otra vez un suceso que nos dañó, con lo cual el sufrimiento nunca se agota. El sufrimiento sucedió en aquel día, en aquel caso, cuando esto ha ocurrido, pero ese sufrimiento lo vamos reviviendo continuamente, incluso al paso de los años. Y esto es una emoción que va horadando nuestra personalidad y nos hace ser una persona que es un sufridor. Entonces no encontramos la paz en la vida. En este sentido es muy importante perdonar, incluso autoperdonarnos, porque a veces incluso esto lo hacemos con nosotros mismos, no con otros. Entonces tenemos que saber perdonarnos y saber perdonar a otros y en la escala de valores dar el valor justo y preciso a cada cosa y no darle mucho más, porque entonces se desborda. Claro, y esto probablemente esté relacionado también con el sentido de importancia, ¿no? O sea, estaba pensando ahora mismo un ejemplo que yo pongo de vez en cuando en relación con este asunto, que es si alguien nos empuja por la calle, ¿no? Y nos volvemos como con sensación de defensa o de molestia ante la agresión. Sí. A lo que vemos que es una agresión y de pronto vemos que es un ciego, ¿no? Ajá. Que ha chocado con nosotros porque no ve, ¿no? Claro. Entonces nuestro sentimiento y nuestra o sea, la sensación de importancia que le damos al acontecimiento baja inmediatamente. Inmediatamente, pero durante unos segundos hemos pensado un montón de cosas. Claro. Y ha habido una alarma y una alerta que casi que hemos sentido un ataque, ¿no? Es cierto que le damos a veces a la mente la posibilidad de aflorar cosas que no nos damos el tiempo para comprobar si son así. Y entonces vivimos en una situación de alarma, de desconfianza hacia la vida, incluso por nuestros propios despistes hacia nosotros mismos. Y esto es una pena porque nos creemos que nos han ofendido, nos quieren hacer daño y realmente era absolutamente sin ninguna intención. Hay una historia que le quería contar, que es la historia de Pigmalión, y yo la conocí también a través de que en un curso nuestro maestro Swami Sankara Tilakananda nos la
relató. Pigmalión fue un hombre que recoge a una chica, una joven que es pobre y desvalida, y resulta que su abuela, que era su último pariente, había fallecido. Entonces él la recoge en su casa y entonces le da cultura. Primero de todo le da amparo y después le da cultura y le da una forma de vida mucho más, mucho mejor, económicamente, en todos los sentidos, y considera que ella le va a ser agradecido en el futuro. Pero lo que sucede es que ella, cuando ya es más mayor, ya tiene su cultura, ya ha aprendido todas las cosas, se convierte también en una persona muy inteligente, muy admirada por todo el mundo, y entonces ella es el símbolo de una reconstrucción magnífica. Pero un día aparece alguien y ella se enamora y dice me voy, me marcho. Entonces Pigmalión no entiende cómo es que ella se va con otro simplemente porque se ha enamorado, y él considera que debería quedarse con él porque él espera recibir su cosecha, es decir, el fruto de su esfuerzo, que ha hecho un gran esfuerzo por ayudar a esta persona. Sin embargo, llega un día en que ella decide que no, que ya está bien, muchas gracias, pero ahora sigue su vida. Entonces aquí hay una confrontación de opinión de cómo debe de seguir la vida para ambas personas. Él considera que debe quedarse con él y ella considera que ya puede hacer otra vida diferente. Uh-huh. En un momento él se siente ofendido y en un momento ella no considera que realiza ninguna ofensa por eso. Esta historia también es muy interesante porque en la emoción, quien ha hecho un gran esfuerzo por ayudar a otro, pero tiene esa esperanza de ser compensado y de que se le sea agradecido, pero en la forma en que él quiere, muchas veces en la vida no es así. Esto sucede mucho también en las relaciones, por ejemplo, entre padres e hijos. Los padres han dado a luz a sus hijos, les han dado cultura, les han alimentado, han crecido, y llega un día en que los hijos deciden salir de la casa de los padres, pero no lo hacen como ellos quisieran que hubieran hecho. Es decir, quizás los padres hubieran querido que ellos tuvieran una profesión determinada, porque eso es lo que pensaron para ellos, y que se casaran con una persona determinada que ya incluso la habían elegido, pensaban que era lo ideal, y sin embargo deciden casarse con otras personas. Es decir, cuando los padres tienen la vida planificada de sus hijos totalmente, incluso desde que nacen, y les salen rebeldes. Entonces se sienten una gran frustración y se sienten como que hay que han sido tan desagradecidos por todo lo que han hecho y todo esto. Y aquí hay un punto en el que realmente la persona tiene que tener su libertad a partir de un punto determinado. Es decir, que hay personas que ayudan a otros, pero llega un momento en que ejercen su propia libertad para seguir haciendo lo mismo que hicieron los anteriores, como por ejemplo los padres, y en otros casos no han seguido sus indicaciones. Esto sucede y esto debería de respetarse. Claro, probablemente en ambos casos el problema es buscar un rendimiento de esa inversión, ¿no? Aunque haya habido un amor en cierta medida puro, pero la actitud, por otro lado, en cierta forma humana, ¿no? De buscar un rendimiento al esfuerzo que uno ha realizado, pues se choca a veces con la libertad de cada cual, ¿no? Eso es. O en ciertas comunidades, ciertas sociedades donde las familias tenían el negocio familiar que fue continuado desde abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, padres, hijos.
Y entonces llega un momento en que algunos de los hijos dicen, no, es que a mí no me interesa el negocio familiar, yo no puedo seguir en esta profesión porque a mí me interesan otras cosas. Oh, pero ¿cómo vas a romper la tradición de la familia de tantos años? ¿Y si no? ¿Y si no lo desea? Esto no siempre es así, no siempre ocurre. Luego también, por lo que se deduce de sus palabras, no siempre es ofensa lo que para uno parece ofensa, ¿no? El hecho de tomar libertad, tanto a los hijos como 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 en la novela de Pigmalión, en que la mujer toma su camino, eh, eh, tanto unos como otros se sienten ofendidos, pero ellos no se sienten culpables por ello, no creen que estén haciendo nada perjudicial, ¿no? Claro, sí. Al decir esto que acaba de comentar de que no me siento culpable, me acabo de acordar de un programa de televisión de hace pocos días en el que se hablaba de en las parejas, en las casas, cuando los maridos o los hombres trabajaban más en la limpieza de la casa que las mujeres. Y era muy interesante, era bastante divertido porque escogieron parejas que incluso se reían de sus propias cosas. Y había uno de ellos que realmente, mientras ella había hecho la casa, la compra, había arreglado la nevera, había hecho la colada, la lavadora, todo, él solamente había sacado al perro a pasear y había leído el periódico. Y entonces él contestaba, no consigo sentirme culpable por esto. Realmente cuando hay una diversidad de opiniones, pues realmente volvemos al campo de la subjetividad que hemos dicho al principio. Hay hombres que no les interesa ninguna de las labores de la casa, y las mujeres quizás por su propia cultura y por su propia educación que han recibido, es que les guste o no les guste, saben que hay que hacerlo. Y si se vuelven exigentes con el marido o con su pareja, pues entonces obligarán a que él también ayude en estas tareas. Pero sentirse culpable o no culpable por aquello en lo que diferimos de la otra persona forma parte de la subjetividad. Lo más importante, según la enseñanza que yo he recibido del maestro, es que tengamos una mente libre, una mente ecuánime para entender el bien, el mal, entender la actitud, entender la psicología, buscar el punto inteligente entre las relaciones entre las personas y saber que cuando tenemos que perdonar, tenemos que hacerlo, porque también sabemos que ninguno somos perfecto. Claro. Si alguien fuera completamente perfecto, podría exigir a los demás, podría permitirse ser muchísimo más exigente con los demás, pero a veces debemos tener cierta condescendencia para darle oportunidades a las personas. No podemos, como dice mi maestro, dejarle la puerta cerrada. Hay que dar una puerta de servicio para que la persona pueda salir, porque si no lo tienes que ahogar, ¿no? Se siente incluso amenazado. Y la persona que ofende, muchas veces sucede, incluso se vuelve en contra con mucha más fuerza cuando se le reprende o cuando se le exige algo, porque es un recurso que a veces se utiliza como queriendo rebajar la ofensa que uno ha cometido, volviéndose más agresivo todavía. Y esto es un error de comprensión. Sí, ese tipo de actitudes, la persona que las vive lo ve como un ataque a su dignidad, ¿no? Dice, bueno, de alguna forma esta persona me está leyendo la cartilla, como se dice en el lenguaje coloquial, ¿no?
Sí. me está regañando, ¿no? Por algo que dice que yo he hecho, que he dicho, ¿no? Y eso a veces que las personas lo viven, se defienden ante esa actitud. Sí, sí. Porque bueno, estamos viviendo una situación así, ¿no? Vamos, una cultura con este tipo de estructura, ¿no? También me iba a decir que igual que ha pasado en el tema de los temas domésticos de relación al hombre, pues también la mujer lo ha vivido, por ejemplo, con el tema de las guerras, ¿no? O el servicio militar o todo eso, ¿no? Culturalmente, hasta hace poco, tampoco se ha visto con la sensación de decir, bueno, pues yo me aplico a esto, ¿no? Sí. O sea, que todo un tema con un concepto muy cultural y muy subjetivo, salvo yo creo que en los momentos en los que uno tiene una actitud hostil, ¿no? Yo creo que eso es donde sería la opción más grave, ¿no? Sí, sí. Sí, en el caso de las guerras, realmente las mujeres nunca nos hemos sentido vinculadas excepto ahora, que ya ahora sí que hay generaciones de mujeres que les apetece o les ha gustado la profesión militar, pero realmente la mujer se ha asociado siempre a la casa, al hogar, a la familia, y como la mujer tiene la característica de la maternidad en sí misma, pues toda su naturaleza está vinculada hacia esto. Incluso en contra, a veces en contra de sus propios intereses, por la propia emoción del amor a los hijos. Esto es muy interesante también, esto podría ser otro tema. Sí. Sí, a ver si lo hablamos en un próximo programa. Los roles, un análisis de los roles masculinos y femeninos, que yo creo que sería muy interesante. Sí, sería interesante. Muy bien, pues por hoy ya hemos llegado al final del tiempo que podemos disponer para este programa, que denominamos Evolucionando en Conexión, y que pretendemos que sea eso, o una ayuda, una puerta, una ventana, para poder ir evolucionando poco a poco para algunos, de golpe según las circunstancias. A veces las situaciones críticas hacen que uno dé grandes saltos. En fin, cada momento tiene su situación. ¿Hay actividades para la Escuela Védica para esta Semana Santa en la que estamos? Sí, precisamente tenemos el Jueves Santo una actividad que va a consistir está por determinar si va a ser un día de playa, dependiendo de cómo amanezca esa mañana, o bien haremos un día en casa yoga. Ambas actividades significan el mismo horario, es decir, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con un precio de 22 euros. Es un día de convivencia. Entonces, si vamos a la playa, pues llevaremos todas las cosas necesarias para la playa, pero también allí practicaremos yoga o vyayam o meditación, o también estaremos un buen rato de distensión. Tranquilamente llevaremos la comida, y si estamos en casa yoga, pues vamos a cocinar en la cocina de casa yoga, y el programa sería pues también bastante interesante, probablemente un cine, una película con una crítica, es decir, un cineforum. Si es posible que podamos conseguirlo, el maestro dará una charla desde India, que todavía se encuentra allí, y también es posible que hagamos cantos, mantras o algunas actividades en este sentido. Es decir, que un Jueves Santo de convivencia desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Muy bien. Y para el fin de semana no hay actividades, ¿no? El sábado y el domingo no. Sábado y domingo no. Ajá. El fin de semana de Semana Santa no. Uh-huh. ¿Y el viernes habrá meditación? Sí. El viernes hay meditación, como siempre, en el templo, en casa yoga,
con la presencia online de nuestro querido maestro Swami Sankaratilakānanda, que siempre muy generosamente nos ofrece su disponibilidad a cualquier hora, porque allí en India es también muchísimo más tarde que en España, en su franja horaria, y él siempre está ofreciendo en esta temporada turnos de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que podamos tener de cualquier tema, de cualquier cosa, podemos hacerla con total confianza, y siempre son preguntas muy interesantes y respuestas muy interesantes, que sirven para todos también. Muy bien, para esa a las 7 de la tarde, ¿no? En Casa Yoga. Sí. Para conectar con vía online hay que escribir un correo a escuelavedica@yahoo.es. Correcto. Y si quieren ver pues todas las actividades, retiros que hace la Escuela Védica, talleres, pueden conectar con a través de internet en www.academiayoga.org. Correcto. Muchísimas gracias, Antonio. De nada, pues muchísimas gracias a usted, Narayani. Espero que igualmente, espero que estos días de Semana Santa sean agradables y tranquilos, y que ya pues hablaremos dentro de 2 semanas, según el calendario que tenemos acordado, ¿no? Muy bien, correcto, muy bien. Igualmente le deseo, Antonio, muchas gracias. Que tenga muy buena Semana Santa. Muchas gracias. Ya lo sabe, si quiere puede venir usted también, tanto el jueves como el viernes. Muy amable. Y a ustedes pues comentarles que a usted que está ahí oyendo este programa, a lo mejor hoy o a lo mejor dentro de un tiempo cuando el programa se sube a la web, es difícil vivir con rencor, ¿no? Es difícil vivir con odio, es difícil vivir con resentimiento. Es difícil que la paz y el amor se instalen en nosotros si tenemos esos sentimientos. A veces pensamos que tenemos como más fuerza o que tenemos más audacia si estamos movidos por estas emociones, pero en el fondo yo pienso que es un flaco favor el que nos hacemos y que estamos sembrando lo que al final vamos a encontrar. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueras.